Hola, muy buenas a todos. Bienvenido en un vídeo más, hoy desde cocina. Como ya sabéis, en último vídeo habíamos hablado el que era el ghee. Pues hoy, sin pequeño vídeo, vamos a explicar cómo lo podemos hacer ghee. Como habíamos hablado, mira, aquí tengo mantequilla sin sal. Siempre si puede ser una buena calidad de mantequilla, si puede ser ecológica, mejor, pero si no, sin problema. Pues lo primero de todo, lo vamos a poner la olla encima de fuego lento. El olla siempre que sea el fondo un poquito más gruesos, para que el ghee, una vez que empiece a hacer, no se pegue. Entonces vamos a añadir directamente hacia la olla, que va a ser que sea un poquito ruido al principio, y lo dejaremos hervir un rato, siempre fuego lento. Ya veis que al principio ya empieza a derretirse, despacio, poco a poco, siempre quedar cerca de fuego para que no se queme, porque una vez que empieza a hacer, se hace muy rápido. Ya empieza a hacer un poco de ruido. Pues lo dejaremos unos minutos mientras que derrite de total y empiece a hervir bien. Ya veis como ahora mismo está haciendo un poquito más ruido que antes, casi ya derretido toda la mantequilla, y empieza a formar un poco el color suyo, que es el amarillo. Así que le dejamos un poco y siempre mejor no moverse, porque así el ghee va quedando hacia abajo, y si movemos un poco es como si fuera a cortar su proceso. Así que dejarlo tal como es, y el despacio, solo que estemos mirando ahí para que no se pegue abajo. Así que pronto estará listo. Ya veis, casi está listo. Una vez que está ya, cuando se termina, lo dejaremos un rato, unos 3 o 4 minutos a reposarse, y ya veréis, si la mantequilla es de buena calidad, el cima de ghee no va a aparecer ninguna cosa. Si mantequilla es de un poquito no tan buena calidad, empezará a aparecer como cosas negras encima del ghee. Y una vez que ya está hecho, lo dejaremos unos minutos y después ya le pondremos en un bote. Muy bien, pues casi ghee ya lo tenemos hecho. Después de hacerlo, entre 5 o 8 minutos, le he dejado unos 4 minutos o 5 para que se enfríe un poquito. Siempre no dejar mucho tiempo, porque si no empieza a coger su forma, y enseguida, cuando está un poco tibio, 4 o 5 minutos después, pues echarse en un vaso siempre que sea de cristal y que se puede cerrar bien. El ghee también tiene una cosa buena, que no se tropea fácilmente. Y siempre guardar fuera de nevera. Siempre mejor la temperatura ambiente. Lo único que hay que cuidar, que no haya humedad. Aparte de esto, nada más. Y ya veis que poco a poco a consumiendo, tanto le podemos echar encima de la comida una vez que está hecho, o encima del pan, y se puede untar como aceite de oliva o mantequilla, pues usarlo aquí. Pues muy bien, ya tenemos casi hecho, y ahora lo que haremos a colarse. Siempre despacio. Podemos usar cualquier colador, o incluso podemos usar a una tela. Pues aquí ya tenemos el ghee hecho. Ya veis que después del mantequilla se queda como un color un poco amarillo y tiene un olor muy especial, así que empezar a consumir. Y muchas gracias a todos para ver este vídeo. Nos veremos en pronto, y compartir esta receta ayurvédica para que llegue a todo el mundo, para que conozcan a Ayurveda gente y que empiecen a cambiar el estilo de vida, como dicen Ayurveda. Así que muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Hasta pronto, nos vemos en otro vídeo. Gracias.